vamos a hablar de las articulaciones sinoviales. Esta clasificación es la que tiene la mayor cantidad de movilidad con respecto o en comparación a las categorías anteriores. Las articulaciones sinoviales son las más móviles, las que uno puede percibir o darse cuenta que se mueven tanto a la vista como a la sensación de ubicación o el tacto. A diferencia de las cartilaginosas, como dijimos, que están entre los cuerpos de la columna y entre los coxales en la parte ventral, en la región púbica, y así como también las articulaciones fibrosas que se encuentran en cara, en cráneo y entre las diáfisis de los huesos del antebrazo y la pierna, que son imperceptibles o uno no se da cuenta que se desplazan en el espacio. Las sinoviales generalmente están en las extremidades superiores e inferiores y en los puntos de unión de las extremidades con el tronco, ya sea para articular el hombro con la región del tronco o para articular la cadera con la región más caudal del tronco, que es la pelvis. Hay elementos que son comunes en una articulación sinovial. Todas las articulaciones sinoviales tienen los mismos tejidos y tienen las mismas funciones. Todas las articulaciones sinoviales, entre cada hueso que se va a unir, hay un espacio llamado cavidad articular. ¿Cuál es la función de la cavidad articular? Permitir que esté rellenada con un líquido que lubrica la articulación y evita su desgaste prematuro. Cubriendo la superficie de los huesos que van a tomar contacto, hay una especie de goma protectora llamada cartílago articular. El cartílago articular cubre las superficies de huesos que van a tomar contacto y las rellena para protegerlas del roce constante. Como se van a mover durante toda una vida, esta cubierta, podríamos decirlo plástica, porque el cartílago es un tejido plástico, protege de que los huesos se desgasten por su roce constante. El líquido sinovial, que se encuentra generalmente en la cavidad articular, también tiene una función de lubricación. Aparte del cartílago protector, está este líquido que lubrica, mantiene de cierta manera aceitada la articulación para mejorar su movilidad y evitar el daño por roce constante. La membrana sinovial es la hoja interna de una bolsa que cubre o une a estos dos o más huesos. La membrana sinovial es la que produce el líquido sinovial cuando los dos huesos empiezan a rozar entre ellos y con las paredes de esta bolsa interna. La membrana sinovial, su función es producir líquido sinovial para mantener lubricada la articulación. Habíamos dicho que había una hoja interna de esta bolsa que unía los dos o más huesos en la articulación, esa era la membrana, pero la bolsa o la cápsula articular en este caso, que envuelve externamente los dos huesos, se denomina cápsula articular. Es generalmente de color blanquecina clara, blanquecina oscura, en estado fresco, y esta bolsa tiene como fin mantener unidos o en contacto estos dos o más huesos para evitar que se separen y comúnmente como se denomina como una dislocación, que es lo que ocurre cuando estos dos huesos pierden contacto y dejan de tocar sus superficies articulares. Estas son imágenes cadavéricas reales de una articulación de la cadera entre uno de los coxales y el hueso del muslo llamado fémur. Por lo tanto, la articulación como nombre propio se denomina coxofemoral, entre coxal y el fémur. Y este tejido blanquecino que cubre la superficie articular del fémur, denominada cabeza del fémur, es el cartílago articular. Es una goma protectora que protege la superficie articular del roce constante. Por lo tanto, esto es una articulación abierta. La cápsula y la membrana fueron separadas para poder ver la capa protectora de la superficie articular. En esta otra imagen, esta es una articulación entre la escápula y el hueso del brazo llamado húmero. Esta articulación se denomina glenohumeral o escápulo humeral. ¿Ya? El nombre técnico mejor
Es glenumeral porque la superficie de la escápula que se une con el húmero se denomina superficie glenoidea. De ahí su nombre glenumeral. Esta articulación no está disecada, cortada, sino que este tejido blanquecino más o menos gris es la bolsa externa que une estos dos huesos para evitar que pierdan su contigüidad o su contacto. Esto es la cápsula articular. Permite que se mantengan en contacto los dos huesos que forman la articulación. El otro elemento que todas las articulaciones sinoviales tienen se denominan ligamentos. Y los ligamentos son estructuras entre fibrosas y elásticas que tienen diferentes formas, generalmente como cordones, bandas, ¿ya? Cuyo fin pueden estar dentro de la articulación, ¿ya? Profundos a la membrana sinovial, o pueden estar fuera de la articulación, superficiales a la cápsula articular. Pueden estar entre los dos huesos. Independiente de su ubicación, la función no cambia. La función de los ligamentos es restringir o limitar los movimientos de las articulaciones para evitar que se rompan, para evitar que se muevan en direcciones donde no se deberían mover, ¿ya? O para evitar que lleguen a movimientos o movilizaciones extremas. Y cuando esto ocurre, cuando la articulación se mueve hacia una dirección en extremo, o cuando se mueve en una dirección en donde la articulación no está hecha para desplazarse en ese punto o en esa forma, estos cordones llamados ligamentos se rompen y se produce ese trastorno llamado esguince. En palabras más sencillas, hagamos el ejemplo con el tobillo. La articulación del tobillo se forma entre las superficies articulares distales, hablando técnicamente, de la tibia, la superficie articular distal de la fíbula y la superficie articular del hueso más proximal del pie, que es el talo. Por lo tanto, la articulación del tobillo, técnicamente hablando, se llama tibio-fíbulo-talar, uniendo esos tres huesos. Por la forma articular que tiene el tobillo, se clasifica como una articulación tipo bisagra. Eso quiere decir que esta articulación se mueve como ese artefacto que permite unir las puertas a los marcos y permite desplazar el tobillo en dos direcciones, una dirección ventral y una dirección dorsal, porque esa es la forma que tiene la superficie de los huesos del tobillo. Para eso está hecha, para moverse hacia ventral en flexión, para moverse hacia dorsal en extensión. Pero cuando vamos caminando y pisamos un hoyo, un desnivel en el piso, y nuestro tobillo se mueve en extremo hacia lateral o hacia medial, los cordones que están por la región medial del tobillo, los cordones que están por la región lateral del tobillo, que intentan evitar que se mueva en extremo hacia lateral o hacia medial. Si fue muy extremo el desplazamiento, de manera común, si el tobillo se dobló demasiado hacia los costados, estos cordones se estiran al extremo y pueden, de manera común, deshilacharse, romperse un poco, desgarrarse, y cuando es muy extremo, cortarse y separarse los dos extremos. Es por eso que los esguinces de tobillo, generalmente al cabo de un par de horas o al cabo de un par de días, empiezan a aparecer moretones en los costados, en la parte ventral, en la parte dorsal del pie, en la parte calcánea o en la planta. Eso no es más que sangre producida por el corte o el pequeño corte o el gran corte de estos ligamentos cuando intentaron evitar esos movimientos extremos.